Quiero ser muy preciso con este comentario. Definitivamente me siento avergonzado porque en mi país, teniendo tantos recursos y tantas bendiciones, si se le puede llamar así, como una posición estratégica geográfica, un país bañado por dos mares, un canal de Panamá. Soy panameño y me siento con envidia, pero de la buena, ¿no? Una envidia hacia el desarrollo de un país que en poco tiempo, en menos de 4 años, ha pasado de ser, como dice el presidente Nayib Bukele, el país más violento del mundo, a convertirse en uno de los destinos turísticos más importantes y de mayor crecimiento a nivel global. Miren esta estadística. Los destinos con la mayor recuperación turística, de acuerdo al barómetro de la organización de la OMT, no sé si es la Organización Mundial de Turismo, estos fueron los destinos con la mayor recuperación turística de enero a julio de 2023. Tenemos a Qatar con un 95%. Seguramente eso lo ayudó mucho el tema del mundial. Qatar es un destino obligado para las personas, y sobre todo el mundial que vio consagrarse a Lionel Messi como el campeón del mundo. Un premio que sabemos que el fútbol no es de merecer, pero que ya le tocaba, de verdad. Es lo que le faltaba al más grande de todos los tiempos. Arabia Saudita, un 58%. También creo que tiene que ver un Cristiano Ronaldo, un Neymar, un Karim Benzema. Y estamos hablando de fútbol, estamos hablando de personas que hacen que el país crezca turísticamente. No sé por qué Albania, tendría que educarme un poquito sobre el tema, pero lo que más me interesa es que El Salvador, como primer país de América Latina, está en el 4º puesto, con un 32% de recuperación turística. ¿Cómo se sentirán los salvadoreños que están en Estados Unidos y que están viendo este video en este momento? Orgullosos, sin duda, me imagino que sí. Con deseos de volver, seguramente. Quizás a pasar sus jubilaciones o una tranquilidad. El Salvador se está convirtiendo en un destino turístico importante. Por eso comienzo mi video diciendo que me da pena mi país, porque Panamá tiene todo para ser el destino número 1 por encima de Qatar, Arabia Saudita y Albania. Pero como vivo en un país donde la desigualdad es una de las más grandes del mundo, eso explica por qué no estamos en este ranking. Por lo menos en los primeros puestos. Por lo menos en los primeros 10 puestos deberíamos estar, teniendo un canal, una de las 8 maravillas de la arquitectura moderna. ¿Verdad? Entonces, teniendo estas cosas, costas, playas, volcanes inactivos para senderismo, ríos maravillosos, lagos increíbles, islas como patrimonio de la UNESCO, como Barro Colorado, como la isla de Coiba, donde pasan ballenas estacionales, por supuesto, pero ballenas increíbles, jorobadas, y la ballena azul pasa por Panamá. Panamá es un centro turístico, un hub de las Américas en aeropuertos, los puertos también, tantas cosas. Y ahora, una vez más, centro importante del inicio de la migración en la increíblemente hermosa, con biodiversidad única, selva del Darién. No es un lugar terrible, no es un lugar lo peligroso del lugar lo hacen los seres humanos que están viviendo, están pasando por allí.
la constante confrontación con grupos armados que lo que están es moviendo sustancias ilícitas, ¿verdad? Entonces, y ahora este tema tan delicado de la migración, que comienza su camino en el tapón del Darién, que ya no es tapón, ya está totalmente destapado el tapón del Darién. Tenemos un problema muy grande de migración y tenemos un gobierno de los más corruptos de la historia de la República de Panamá, el gobierno actual de mi país. Lo digo como panameño con toda la autoridad porque soy panameño. Y me da vergüenza, pena, me molesta mucho ver que mi país no está en un ranking como este, pero no me sorprende porque lo antes mencionado, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. Se están dando, tenemos un tema con la minería a cielo abierto, la mina más grande a nivel del mundo, de Latinoamérica y de Centroamérica por lo menos, donde se hace minería a cielo abierto, totalmente contaminante, destruyendo el medio ambiente para enriquecer a un pequeño grupo. Incluso ese cobre, ese oro y todos esos minerales van a otro país, Canadá, Europa específicamente también. Entonces estamos viendo cómo mi país está tomando el camino equivocado y cómo vemos cómo El Salvador está tomando el camino correcto. Panamá, mi país, va a la baja y El Salvador va a la alta. Estoy decepcionado y a la vez orgulloso y envidioso. Me gustaría realmente conocer El Salvador en persona y lo he pensado mucho, la verdad. Es muy lamentable. Es muy lamentable lo de mi país. No, fantástico lo de El Salvador. Estoy impactadísimo de ser el país más violento, uno de los países con mayor crecimiento de turismo. Es impresionante. Es vergonzoso que los países de Centroamérica y Latinoamérica se vean en ese espejo. O sea, véanse sus gobiernos, ¿qué están haciendo? Tenemos Andorra, pero por supuesto, hay mucha plata, un país europeo, Andorra, ¿cómo no? Ahí está Ibai, creo que también está el Rubius, evadiendo impuestos para no pagarlos en España, ¿cómo no? Haciendo sus Twitch y sus Minecraft y sus batallas de todas esas cosas, pues. Tenemos Armenia, que ese sí no sé, porque tenía un tema ahí con Nagorno-Karabaj, con la gente de Azerbaiyán, que no sé por qué la gente quiere ir a Armenia en este momento. Tal vez quieren ir a Nagorno-Karabaj, no sé qué quieren hacer allá. Armenia, pues no sé por qué Armenia está allí. Esa sí no la entendí. Etiopía, imagínate, otro gran crecimiento. Etiopía hace muy pocos años, no hace ni los años 90, para los que buscan un poquito se van a dar cuenta que en los años 90 en Etiopía había una hambruna y una pobreza extrema y guerrillas y cosas que no se podía ni caminar por allá porque y ahora Etiopía ha cambiado un montón. 28%. Tenemos el caso de Colombia. Colombia sigue siendo un destino turístico obligado, un país maravilloso que tiene tanta belleza. Qué bueno por Colombia. Jordania, país de Medio Oriente, interesante también. Y las Islas Vírgenes, un tema que nada más con mencionar el nombre, pues ya uno dice algo paradisiaco. El Salvador en el 4º lugar a nivel mundial. A nivel mundial. Qué orgullo, qué vergüenza mi país, Panamá. La verdad que sí. Nayib Bukele sin duda ha cambiado. O sea, ha cambiado el modo de percepción de nosotros. Estoy impresionado. Me encanta lo que está haciendo Nayib Bukele. Espero que les haya gustado el video. Y opinen en los comentarios. Y si te gusta más lo que hacemos aquí, también por supuesto suscríbete para más. Gracias por ver el video. You know.